Ya se me está bajando la batería. Este cuate es Jean-Martin Charcot. Bueno, Charcot es un médico muy renombrado, fue el maestro de Sigmund Freud, este sí lo conocen, ¿verdad? Sigmund Freud, a James Lacan, que es otro psicoanalista muy importante, y muchos otros médicos, psiquiatras. Este jala muy bien, gracias. Psiquiatras, neurólogos, psicólogos, como Alfred Binet, que era el que hablaba primero, el que primero empezó a desarrollar baterías para la evaluación de la inteligencia, también fue alumno de Jean-Martin Charcot. Bueno, ese es un cuadro donde se supone se representa el estado en el que se encontraba la Salpêtrière en el siglo XVII. Otra, por favor. Aquí está Jean-Martin Charcot dando una cátedra sobre la histeria, que ya no se le llama histeria, es un síndrome de conversión, no sé cómo le llaman ahora. Y varios personajes importantes. El que está sosteniendo a la mujer es Félix Babinski. Aquí en primera fila está Georges Gillet de la Tourette. Ustedes han oído hablar del síndrome de la Tourette, donde la gente vocaliza, grita, hace ruidos extraños, echa maldiciones. Bueno, este es el síndrome de los tics que desarrolló Tourette, pero también de los discípulos de Charcot. Otra, por favor, ahí está Tourette, Babinski y muchas otras personalidades de las cuales ya no podemos hablar. Este es Félix Babinski. Babinski estudiaba los reflejos en niños. Hay un reflejo en el que le hacen cosquillitas en la planta del pie al niño, el bebé, y estira el pie hacia afuera. Lo contrario de lo que hace un adulto, que es enroscar. Este es el signo de Babinski. Bueno, este es en honor a quien lo describió, Félix Babinski. Este es Gilles de la Tourette. Está una niña con el síndrome de los tics. Los más comunes son, los más populares son aquellos en los que la gente hace coprolalias y maldiciones, son como los más exóticos. Por eso la gente dice, no, Mozart tenía síndrome de la Tourette. Mozart no tenía síndrome de la Tourette. Él decía lo que se le pegaba la gana en cualquier lugar, no necesitaba tener. Era un genio más allá del bien y del mal, así que decía maldiciones, decía groserías con toda tranquilidad, porque no se sentía reprimido por nadie. Pero eso no es síndrome de la Tourette. Este médico se llama Duchenne. Duchenne estudiaba la expresión facial. Bueno, habrán oído hablar de que alguien tiene una expresión falsa, rígida, que tiene una risa de Duchenne, es una risa artificial, o sea, aquella provocada por estimulación eléctrica y no la espontánea, que es el resultado de una emoción. Y hay diferentes mecanismos de control de la expresión facial que son voluntarios, que son emocionales, que son reflejos, y hay que poder diferenciar. Paul Ekman es de los que actualmente ha estudiado más la expresión facial. El que hizo este programa de Light to Me es Paul Ekman y está basado también en este tipo de trabajo. Estos son dos alemanes otra vez, Fritz y Hitzig, que fueron los que describieron la vía motora, el sistema motor, lo que yo menciono como el homúnculo motor en la corteza frontal, ese pedazo de corteza que estaba representado en azul, el homúnculo motor, pero ellos lo describieron originalmente en perros y en cerdos, estimulando diferentes zonas, provocando diferentes tipos de movimientos del cuerpo y cara. Este no sería el homúnculo, sería el cerdúnculo o el perrúnculo, ¿no? O sea, las zonas que coordinan el movimiento. Este es un neurólogo inglés, un visionario tremendo. Fíjense cómo describió la epilepsia hace 150 años. Epilepsia es un trastorno crónico de etiología diversa que se caracteriza por descargas hipersincrónicas de alta frecuencia y alto voltaje en una parte del sistema nervioso o en todo él, entre comillas. Lo estoy citando tal como él lo dijo.
Esta definición sigue siendo vigente 150 años después. En aquella época no había ni siquiera teoría neuronal, no se sabía que el cerebro estaba formado por neuronas. O sea, el cuate era un visionario. Otro. Este es Paul Broca, ese antropólogo que describió el área motora del lenguaje. Y también describió este lóbulo límbico de Broca, que después se transformará en el concepto del sistema límbico, las estructuras que tienen que ver con la regulación de las emociones. Otro, por favor. Aquí está Carl Wernicke, el que describió la afasia de comprensión, lesión en la zona posterior, y aquí está junto con este ruso que se llama Sergei Korsakov. Si ustedes han oído hablar de la psicosis de Korsakov, es la psicosis alcohólica. La psicosis alcohólica se caracteriza por un consumo excesivo de alcohol y frecuentemente una dieta muy deficiente, una alta demanda calórica, y por lo tanto tienen también el síndrome de Wernicke, que es un trastorno por hipovitaminosis del complejo B. Entonces se le llama síndrome de Korsakov-Wernicke. ¿Verdad? Bueno, ahí están esos dos personajes. Estos dos son de los gigantes de las neurociencias. Este es Camillo Golgi, y este es este italiano, y el español Santiago Ramón y Cajal, los dos más grandes de la neuroanatomía macro y microscópica. Déjame hablarles un poquito de estos cuates. Estos cuates ganaron el premio Nobel en 1906, aunque defendían cosas diferentes. Golgi hablaba de la teoría reticularista. El sistema nervioso era una red infinita de cables, y Cajal desarrolló ya la teoría neuronal, hablando de esa separación entre neuronas, que después Sherrington, un inglés, le va a bautizar como la sinapsis. Bueno, los dos son súper grandes. Golgi desarrolló el método de tinción de Golgi, que hasta la fecha es una maravilla. Hay muchas variantes del método de Golgi, son de las más limpias, las más puras, las más bonitas, que permiten discriminar citoarquitectura en zonas de muy alta densidad del cerebro. Y Cajal también usó las técnicas de Golgi para sus estudios, pero también desarrolló otra técnica que es la de impregnación con plata, o de la plata reducida. Bueno, los dos son gigantes sobre los que hay que pararse para ver más lejos. Este es Frank Niesel. Niesel describió la técnica de Niesel, que tiene vainas de mielina. Esas vainas de mielina son capas de grasa que aíslan al axón para que el impulso nervioso sea transmitido más rápido sin merma. Este es Purkinje. Purkinje estudiaba el cerebelo y describió estas maravillosas células que reciben su nombre, células de Purkinje, que es la célula motora del cerebelo, que tiene que ver con equilibrio, locomoción, postura, propiocepción, sinergia muscular. Casi todo lo que tenga que ver con el movimiento, en alguna medida tiene que ver con el cerebelo y las células de Purkinje. Este es un médico militar de finales del siglo XIX que se llama Victor Horsley. Victor Horsley desarrolló el aparato estereotáxico para humanos, para animales, que es un sistema de barras que son calibradas como vernier para introducir aditamentos o electrodos en diferentes puntos del cerebro con alta precisión, independientemente del tamaño, la forma, para colocar electrodos, para estimular, para registrar, para lesionar, para meter sustancias, para extraer sustancias, gracias a la técnica estereotáxica. El desarrollo de la técnica estereotáxica estimula el desarrollo de las técnicas de lesión, estimulación y registro, que son las técnicas de neurofisiología clásica a lo largo de la primera mitad del siglo pasado. Alzheimer, su primer caso muy famoso, 1906. Otro, por favor. Este es
el gran Iván Petrovich Pavlov. Pavlov es el que estudiaba los reflejos condicionados, la actividad mental superior, uno de los grandes de la fisiología rusa. Y bueno, ya tenía su modelito del perrito que saliva cuando le tocan la campanita, etc. Este es Sherrington, uno de los grandes de la fisiología inglesa. Él estudiaba con perros también, pero aquí se les puso un esquema de una rana descerebrada, o sea, un animal espinal, para poder estudiar los reflejos medulares de tracción, de estiramiento, de flexión, etc., sin la participación del cerebro. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Cómo están cansados? ¿Todavía lo están escuchando? ¿Hay ritmos beta en su corteza? Sí. Si hay algo, me preocupo. Betas son de alertamiento, de atención, ¿sí? De pensamiento, de imaginación, betas, sobre todo en frontal. Bueno, les voy a contar un chisme de principios del siglo pasado. Sherrington no quería mucho a Pablo, y no sé si al revés también. Pero a alguien se le ocurrió a principios del siglo pasado que sería buena combinación juntar a los dos cabezones de la fisiología, el inglés y el ruso, y mandaron traer a Pavlov a un auditorio, seguro que más chiquito que este, donde iba a haber una discusión entre Sherrington y Pavlov a las 9 de la mañana. Pavlov llegó con su bombín y su bastón, muy formalito, y a las 9:15, 9:30, a las 10 no llegaba Sherrington. Después lo entretuvieron en otras cosas, ahí estuvo tutoreando con otros fisiólogos de la zona, hasta que alguien fue a hacerle manitas de puerco a Sherrington y decir: oye, vino Pavlov desde Moscú, no te aprietes, a cotorrear aquí un poco con él, y ya lo forzaron y ahí va. Entonces Sherrington, que estudiaba el animal espinal, con técnicas muy rígidas metodológicamente, llegó medio grosero a decirle a Pavlov: me dicen que está usted por aquí. Para esto no hablaba ruso ni Pavlov hablaba inglés, con el traductor. Me dicen que está usted aquí y que quiere hablar conmigo, pero yo ahorita estoy justo pasando por un experimento en donde la investigación, la cuantificación observable, medible, etcétera, es esencial, y no tengo tiempo para divagaciones y lucubraciones, así que lo que tenga que decirme, rápido, por favor. Y muy sereno, Pavlov se levantó y le dijo: ahora entiendo por qué usted nunca ha entendido esto de la actividad mental superior. Lo que pasa es que usted es un hombre espinal, o sea, con sus propios términos, o sea, nada más piensa de la médula para abajo, ¿no? Y la actividad mental superior quiere decir, se requiere del registro de la corteza cerebral y otras estructuras, ¿no? Otro, por favor. Corbinian Bronfman, ya les platiqué de él, hizo este mapa, era muy amigo de Alzheimer. Alzheimer le dijo: dedícate a la anatomía porque tú para la clínica no es lo tuyo, pégale a la histología, a la psicoarquitectura. Hizo su mapa que publicó en 1909, luego la versión corregida y aumentada en 1912, un tremendo éxito que seguimos usando todos los días un siglo después, o más de un siglo después. Y murió muy joven, a los 53 años, pero básicamente ya con eso dejó su legado. Otro, por favor. Este es otro muy importante para establecer el balance entre la relación estructura-función. Hasta ahorita hemos hecho mucho énfasis en cuáles son los núcleos, las vías, las áreas, las zonas que tienen que ver con qué regiones. Pero este cuate, Carl Lashley, desarrolló una teoría que afirma que las neuronas tienen la capacidad de desarrollar la función que se les ponga a hacer. Y introduce este término equipotencialidad neuronal, ¿sí? Y esto, bueno, lo vemos en lo que les decía de nuestro campo visual no está pixelado, alguien compensó, ¿sí?
Es decir, cuando hay muerte neuronal se compensa. Y hicieron, él y su grupo hicieron un montón de trabajos en donde se lesionaba en animales recién nacidos grandes regiones de la vía visual, de la vía auditiva, del sistema motor, y con un 1 o 2% restante se ponían a entrenarlos intensamente y aprendían a desarrollar habilidades muy complejas, sensitivas o motoras o de otro tipo, ¿no? Equipotencialidad neuronal, que es la base de la plasticidad cerebral, de la compensación funcional, de la rehabilitación funcional, de la rehabilitación de paralíticos, de ciegos y muchos otros pacientes en neurología. Bueno, ahí estaba a un lado la radiografía de Salvador Cabañas, que fue el futbolista de la América que le metieron una bala en el cerebelo. Bueno, pensando en eso, la rehabilitación del daño neurológico, ¿de qué depende? ¿Dónde está la lesión? ¿Qué tan extensa es la lesión? ¿En qué forma se infligió en el tiempo la lesión? Y de eso dependerá el pronóstico y la rehabilitación del problema. ¿Ubican a este cuate? Es Robert De Niro, de la película Despertares. Bueno, este señor era un clínico bornicónomo que a principios del siglo pasado, en 1912 y hasta el 20 y tantos, se dedicaba a estudiar la encefalitis letárgica, que era un estado de letargo, de inconsciencia, de pérdida de la conciencia por el piquete de la mosquita tsetse. Y algunas personas habían permanecido en coma durante más de 40 años. Algunos sobrevivieron hasta la década de los 60 y en la década de los 60 un cineasta dijo: este es un tema para película, y se aventaron la película de Despertares con Robin Williams y Robert De Niro. Bueno, en las películas todo se puede, la dopamina y esto se regenera, bueno, eso lo podríamos discutir, pero de ahí salió esta inspiración de los trabajos de bornicónomo, que también tiene que ver con la neuroquímica. Algo inyecta este bicho que provoca un cambio en la conducta importante, ¿no? En esa misma época, una francesa hablaba de la teoría de las hipnotoxinas, o sea, cosas que se acumulan durante nuestra vida, nuestro día, durante la vigilia, que nos invitan a dormir. Las hipnotoxinas, toxinas inductoras del sueño. Otra, por favor. Este es Otto Loewi y este es Henry Bale. Los dos recibieron el premio Nobel. Loewi es el fisiólogo que hizo un estudio bien elegante en el cual tenía un corazón de una tortuga aislado en un vaso precipitado con todos sus nervios y estimulaba los nervios para provocar cambios en la frecuencia cardíaca. Si era un nervio parasimpático, lo identifica; si era un nervio simpático, lo acelera. Y después se le ocurrió meter otro corazón en el mismo vaso de precipitados. Gracias. Y entonces lo que observó es que estimulaba el nervio vago, el décimo nervio craneal, y se identificaba el corazoncito, pero también se identificaba el otro que no tenía conexión anatómica nerviosa. Entonces dice: ahí hay una sustancia, vamos a llamarle la sustancia X. Luego le llamó la sustancia del Vagustos, o sea, la sustancia provocada por la estimulación del vago. Y luego vino Henry Bale y dijo: vamos a sintetizarla, aislarla. Es una vitamina que se llama colina y ácido acético, y le vamos a llamar acetilcolina, y se describe el primer neurotransmisor, que es el más importante de los transmisores periféricos y uno de los más importantes a nivel central. ¿Aquí le paro? Se nos acabó el tiempo, jóvenes. Yo tenía preparado una plática para 2 horas y media y voy muy de carrera y me faltó un buen tramo, así que creo que aquí le paramos. Si tienen algún comentario, pregunta, chisme, lo que sea, por favor échenlo antes de dormirse. ¿Alguien? ¿Alguna duda? Nos quedamos a un siglo y faltaron los neurocientíficos mexicanos y los paches
¿Desde qué? Ah, pues yo les sigo, si ustedes aguantan, yo les sigo. Si permiten el auditorio, yo les sigo. ¿Quién decide? Fernando, que hay la propuesta de que me siga, pero yo creo que ya se está asignado el auditorio. Pues no creo que siga desocupado. Creo que estaba desocupado. Sí, ya está desocupado como... ¿Le seguimos rapidito un ratito? ¿Sí? ¿Sí? ¿Con tiempo, Beto? Sí, rapidito, les prometo que ya no me detengo en chismes. Vámonos entonces con la siguiente, si me hace favor. Trataré de acabar en 1000 minutos. Otra más. El anterior era Hans Berger, ese les interesa mucho a ustedes como ingenieros. Gracias. Hans Berger les interesa mucho porque fue un psiquiatra alemán que realizó por primera vez registros electroencefalográficos en humanos con electrodos planos superficiales sobre el cuero cabelludo, de 1921 a 1929. Después, en la década de los 30, tenemos a Nathan Kleitman, que hacía polisomnografía, registros no solamente de EEG, sino de EUG, electromiografía, electrocardiografía, resistencia galvánica de la piel, etc. Otra, por favor. Bueno, aquí tenemos a Papez, James Papez y MacLean, que describen circuitos límbicos que tienen que ver con las emociones. El más importante de los circuitos límbicos es el circuito de Papez. Y luego MacLean dice, ya se enredó mucho la cosa, vamos a llamarle a toda esta maraña el sistema límbico, que originalmente partió del concepto del lóbulo límbico que había desarrollado Broca 60 años antes. Otra, por favor. Ahí están las estructuras del sistema límbico. Otra más. Aquí está Egas Moniz, junto a este suizo, que les dieron el premio Nobel en el 49. Otra más. Morushi Magun hace una descripción magnífica en 1949 de la formación reticular del tronco del encéfalo, que es la estructura que regula junto con el tálamo a la formación reticular y que constituye el sustrato de los ritmos de atención, despertamiento, vigilia y sueño. ¿Sí? La formación reticular. Morushi Magun en el 49. Esta imagen nada más para recordarles que en 1951 lo podemos considerar como el punto de partida de la psicofarmacología. Ahí aparecen drogas dentro del ámbito de las utilizadas por los psiquiatras, los neurólogos y drogas de abuso que se hacen muy famosas en 1951. El Valium, la clorpromazina, la imipramina, de las drogas que actualmente siguen siendo de las más utilizadas para el tratamiento de la depresión, para el tratamiento de la psicosis, de los trastornos afectivos. Surgieron en 1951. Otro. Este es William David, murió recientemente. Yo tuve la oportunidad de platicar muchas veces con él en los congresos de la Sleep Research Society. Era un viejo sabio. Esta foto es de los 70, él murió de 95-96 años. Esta es la primer clínica para el tratamiento de los trastornos del sueño en California. Actualmente existe una clínica de 6 o 7 pisos que ocupa toda una manzana, que es la hija de esta cliniquita para el estudio de los trastornos del sueño. Otra, por favor. Ahí están los trazos electroencefalográficos de diferentes estados del ciclo sueño-vigilia. Hasta arriba, el ritmo beta. Ojalá que todos ustedes estén evocando este tipo de ritmo todavía. Luego el ritmo alfa, que es el ritmo del adormecimiento, sobre todo cuando estamos relajados, con los ojos cerrados. Lo que domina es el ritmo alfa. Luego, en el sueño ligero empiezan a aparecer, se bloquea el alfa y empieza a aparecer más rápido y más lento el beta y el teta en sueño
la fase 1, que es una fase transicional del sueño. En la fase 2 predomina el ritmo teta y aparecen ritmos especiales como los spindles o los complejos K. En el sueño delta, sueño profundo, lo que predomina es la actividad de alta frecuencia, de alto voltaje y baja frecuencia, la actividad delta. Por eso fase 3 y 4 se les llama sueño delta. Y en el REM es la fase en la que soñamos, la fase de movimientos oculares rápidos. Y aparecen todas menos el delta, beta, teta, alfa. Bueno, aquí está, Jasper propuso en 1956 el uso del sistema 10-20 internacional para colocar siempre los electrodos así, porcentualmente, porcentajes de 10 y 20%, para que cada uno de los 21 electrodos queden en áreas bien circunscritas, independientemente del tamaño y la forma del cráneo. Sistema 10-20 internacional. Actualmente ya hay sistemas que le meten 256 electrodos, pero la esencia es el sistema 10-20. Estas técnicas se desarrollaron en los 70s, la técnica de la desoxiglucosa marcada, que nos permite identificar el flujo sanguíneo en diferentes zonas del cerebro cuando estamos haciendo tareas diferentes. Si son tareas perceptuales, tareas de movimiento, tareas de pensamiento, se activan diferentes zonas. Las zonas que son más fuertemente irrigadas por sangre y que tienen un metabolismo más acelerado. Vean ustedes, bueno, esta es una persona relajada, con los ojos cerrados, predominio de actividad. Verde es línea base, azul es poquita actividad, amarillo y rojo es mucha actividad. Entonces, una persona en reposo tiene, al contrario, bueno, como lo planteaba Francis Cole, un gradiente de mucha a poca actividad y menos en temporal. Y esto se ve también en electroencefalografía. Fíjense qué interesante. Esta es una técnica química que nos indica el aumento o disminución del flujo de sangre en el cerebro. Y la electroencefalografía, si me pasas lo anterior, podemos observar en las derivaciones frontales predominio de ritmo beta, en las derivaciones centro-occipitales alfa y en las derivaciones temporales predominio de ritmo teta. Exactamente lo mismo que vemos con técnicas de marcaje con isótopos radioactivos. Esa es la técnica del xenón 133, que indica la cantidad de flujo sanguíneo que hay en las diferentes zonas del cerebro que están activándose, y podemos hacer que la persona haga diferentes tareas y los patrones de activación son diferentes. ¿Me pasa lo siguiente? Miren, aquí está una persona hablando en voz alta, leyendo en voz alta. Está activando la zona de asociación visual, está activando la zona de interpretación auditiva y del lenguaje, de Wernicke, está activando la zona de Broca, el área de Broca, y está activando la zona motora y sensitiva correspondiente a la boca, porque está hablando en voz alta. Hay movimientos y hay sensibilidad, y también hay activación del área motora suplementaria. O sea que podemos ver con una técnica química exactamente lo mismo que vemos con una técnica electrofisiológica, y eso le da mucho más fuerza a los resultados, ¿no? Muy interesante. Este es James Ford. Aquí hay una historia muy larga, no se las voy a platicar. Lo que estudiaba en el 56 era, sacó un artículo que se llamaba Centros de Placer en el Cerebro, y con técnicas de análisis experimental de la conducta implantaba a una ratita con un electrodo en el cerebro, y al palanquear, en vez de obtener agua o bebida, lo que obtenía era un shock eléctrico. Y dependiendo de la zona que tenía implantada en el cerebro, la ratita le podían suceder tres cosas. Una es que apretaba de vez en cuando sin que pasara nada, sin que se incrementara o decrementara la tasa de respuesta, no pasa nada. Otra es cuando la ratita aprieta la palanca y parece que le incomoda y no se vuelve a acercar a la palanquita. Y la otra es cuando la ratita aprieta la palanca y dice, ah, caray, esto está interesante, y pum, 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 y agarra unas tasas tremendas, y después le aumentan el costo. Ahora te va a costar 10 palancazos, ahora 50, ahora 200. Pues esto se llama
tasa de razón fija 200 o tasa de razón fija 500. Pues esto se empezó a hacer no solamente con estímulos eléctricos, sino con estímulos químicos como la morfina, los derivados del opio, los barbitúricos, el alcohol. Y entonces con morfina, la ratita, después de haberse hecho dependiente, le daban la oportunidad de ponerse una microinyección de morfina, pero le decían razón fija 500, razón fija 2000. Y había ratas que con agua y comida a un lado morían por inanición, palanqueando y alcanzando tasas de razón fija 14,000. O sea, 14,000 casos para recibir una microinyección de morfina. Moría por inanición en casos extremos. O sea, nada más para que nos demos una idea, por ejemplo, con el alcoholismo. Que el cuate es alcohólico, en no le den alcohol, se muere, esto se llama síndrome de abstinencia, ¿verdad? Entonces, no es tan sencilla la cosa. Bueno, ven que sí, estudió el sistema auditivo, la recepción tonotrópica basilar, cortical, el emparejamiento de impedancia en los huesecillos del oído medio. Otro, por favor. Estos tres que están marcados con círculo ganaron el Nobel en el 92, Watson, Crick y Wilkins. A Watson, este cuate, que ahora es un viejito, le quitaron el Nobel y le quitaron un montón de reconocimientos porque el cuate sigue haciendo afirmaciones racistas, que si los negros son menos inteligentes que los blancos, que si son menos colectivos. ¿Y cómo es que una personalidad de este magnitud puede seguir haciendo estas afirmaciones? Ahora es peligroso hacer este tipo de afirmaciones. Bueno, otros Nobel en el 63, Eccles, Kutlin y Huxley. Este es primo de Aldous Huxley, el literato. Otro, Falk y Hiller desarrollaron la técnica de fijación con formaldehído, que es lo que permite, me pasa lo siguiente, el estudio que desarrolló esta mujer, y ahí hago énfasis en el trabajo de Annika Dahlström. Fue su trabajo doctoral en el 64 y es uno de los trabajos más citados en toda la historia de las neurociencias. Ubicación de las neuronas que manejan serotonina, dopamina, noradrenalina en el encéfalo, lo cual permite su manipulación con estimulación, con lesión y hacer pruebas y hace la cosa mucho más fuerte, con mayor consistencia, ¿no? Dahlström era su tutor. Bueno, después de estos trabajos de Dahlström y Fuchs, pues aparecen un chorro, como son los de Seymour Kelly y Schildrow, sobre las aminas biogénicas y la emoción. Aminas biogénicas son dopamina, serotonina, dopamina, relacionadas con la emoción. Los trabajos de Michel Jouvet, que es Eugenic Amines and State of Sleep, y también los trabajos de René Drucker-Polin sobre la participación de la dopamina en el síndrome de Parkinson con modelos animales, con ratas. De hecho, el trabajo de René Drucker, que fue del 67 al 69, fueron los primeros que se hicieron, que mostraron la participación de los sistemas dopaminérgicos en el desarrollo del síndrome de Parkinson. Luego implementaron esta técnica en humanos con la ayuda de un clínico que era un doctor de apellido Madrazo, y tuvieron un éxito muy interesante en algunos casos, y a partir de entonces todo el mundo quería estudiar el síndrome de Parkinson y la participación de la dopamina en el Parkinson. Y también eso tiene que ver con lo que decíamos de la película de Despertar de la dopamina. Bueno, en el 68, en una reunión de hipnólogos en Montevideo, lo mismo que hizo Jasper para la electroencefalografía, hacen Red Chaffin Hales para la polisomnografía y estandarizan los sistemas de registro para registros de sueño en humanos. Otro, por favor. Bueno, otros Nobel del 70, otra más. Ahí los etólogos, les tocó el turno a los etólogos. Al centro está Konrad Lorenz, a la izquierda está Carl von Frisch y Nicholas Pinker. Los tres son etólogos
Konrad Lorenz es muy famoso, ha escrito muchos libros de divulgación que se venden por billones. El anillo del rey Salomón, sobre la agresión humana, son libros que circulan por todo el mundo, son escritos por que literalmente era el papá de los pollitos, era el que improntaba gancitos y animalitos para que lo siguieran como su madre. Para salir del cascarón, lo primero que ven en movimiento es su madre, y lo que encontraron era a Konrad Lorenz. Entonces, si lo buscan en internet, se ve la cara del viejito con sus gancitos siguiendo. O sea, por eso digo, literalmente era la mamá de los pollitos. Este es ¿cómo dije que se llama? De la expresión facial. Walt Ekman. Este es Richard Thompson. Cuando yo estudié la licenciatura, había 3 libros de psicofisiología. La psicofisiología de editorial Trilliard, la de Harla y la de Bloom. Los 3 eran escritos por Richard Thompson. Ya ahora hay muchos en español, pero este cuate trabajaba en aprendizaje y condicionamiento clásico. Yo hice mi doctorado justamente en esta área del condicionamiento del reflejo paterral, que era la especialidad de Richard Thompson. Más que yo trabajé en Sevilla, era la competencia. Aquí tenemos a Wilter Penfield, cirujano canadiense, que descubrió el homúnculo sensitivo, el que está en el lóbulo parietal, y Brenda Milner, que llegó en la década de los 40 a trabajar con Wilter Penfield. Brenda Milner en los 40 llegó a trabajar con Wilter Penfield. Brenda Milner tiene actualmente, si no es que murió la semana pasada, 106 años. Y sigue yendo a trabajar al hospital de McGill en Montreal, y es la persona más sabia y respetable del territorio. Y ella tenía como, ya, bueno, vámonos con la siguiente. La separación de hemisferio izquierdo y derecho, entre hombre y mujer. Hay diferencias entre el cerebro de hombre y mujer, se llaman dimorfismos. Dimorfismos en zonas que tienen que ver con el pensamiento, con la sensación, con las emociones, con la percepción. Somos diferentes, igual que somos diferentes el chimpancé y el humano. Premio Nobel del 81, Rita Levi Montalcini, premio Nobel en el 86, murió a los 103 años. Alfred Gilman, también premio Nobel por farmacología. Aquí está Nathaniel Klein, a los 104 años, se estaba conmemorando su año 104, junto con William Demant, Oselinsky y Juvet. Otros Nobel del 2000, Greenberg, Carlson y Eric Kandel. Estos también tienen ahora sí unos librazos en español magníficos. La Biblia de la neurociencia la escribió Eric Kandel, se llama Principles of Neuroscience. Linda Book estudió el sistema olfatorio, premio Nobel en el 2004. Otra. Los Moser y O'Coffey, el GPS en el cerebro, ¿verdad? Los mexicanos, rápido para ver si reconocen alguno. Este es Raúl Hernández León, fundador del instituto en el que yo entré a trabajar en neurología. Carlos Manuel Contreras, mi tutor de tesis de licenciatura y maestría. Otras personalidades, el tío del Río Ortega, Dionisio Nieto, un tipazo, psiquiatra y psicofarmacólogo. Chema Calvo, con el que yo entré a trabajar en neurología en el laboratorio del sueño. Fernández Guardiola, que era el director de la unidad de investigaciones. Isaac Costero, un doctorazo del Instituto de Cardiología. Velasco Ibarra, que es
eméritos del Hospital de Neurología. Aquí está Henry Figueroa, era nuestro invitado especial de los seminarios de los miércoles. Aquí está Augusto Fernández Guardiola, Chema Calvo, y los dos chavos de atrás son Simón Brailovsky y Miguel Condés. Brailovsky murió después de escribir un libro que se llama El cerebro averiado, con un accidente con traumatismo craneoencefálico. Miguel Condés es investigador de tercer nivel, trabaja en Juriquilla, en Querétaro. Este individuo es ingeniero electrónico, un tipazo que le ayudaba a los 40 investigadores del Centro de Investigaciones Cerebrales. Este es antes de que yo lo conociera, este foto es como de los 60. Se llama Ángel Guerrero, Ángel Zapata Ferrer. Un tipazo, además, cantaba con Miguel Aceves Mejía y en la XW. Tenía un vozarrón increíble, siempre teníamos que decirle: English, silencio, estamos corriendo experimento, artefacto aquí, todo el registro, todo. Bueno, un patólogo tremendo, un etólogo de mono. Este es izquierdo, bueno, me olvidó su nombre, José Luis Díaz, junto con la doctora Rosario Barroso, eran los patólogos cuando yo entré a trabajar a neurología y me tocó asistir con ellos a algunas autopsias, aprendí muchísimo con ellos. El creador del Instituto de Neurociencias en Juriquilla, el político René Drucker, el doctor Salas, Citra, y un premio nacional de ciencia que es Roberto Prado Alcalá, que ha dedicado 50 años al estudio del aprendizaje y la memoria. Otra, por favor. Entonces, psicología, Peter Trotsky, creo que viven todos excepto Jacobo Grinberg, Silvio Ramos. Aquí está Peter Trotsky, Alfredo Andina, Talía Jaime, Paul Baguirita, Manuel Alcaraz y Jacobo Grinberg. Tal vez han oído hablar de Jacobo Grinberg, que se ha hecho muy popular, que desapareció misteriosamente y le han hecho historias. Lo conocimos muy bien y les podemos contar la verdadera historia. Acá los del Politécnico, figurones, Walter Cannon, Arturo Rosenblum y Norbert Wiener, gigantes de la fisiología mexicana. Norbert Wiener escribió un libro en el 51 que se llama Sobre mentes, cerebros, nervios, mentes y cerebro, que se considera el origen de la neurocibernética. Arturo Rosenblum, el biofísico y electrofisiólogo más reconocido de la historia de México. Walter Cannon, un figurón asociado a la fisiología. ¿Otro más? Mis directores de la tesis doctoral, Ernesto Azimazó, el doctor Chema Delgado, el que aprobó mi INTEL, y otros grandes, Roy John, Carl Friedland, y este latinoamericano colombiano que es otro más. Este es un minuto. Este es Carlos Valverde, el que me mandaba clientes del Instituto Nacional de Cardiología. Yo me encargaba del laboratorio de sueño humanos, la clínica, y recibíamos enanitos y gigantes y acromegálicos y síndromes de Schiffman, pero sobre todo narcolépticos, y nos los mandaba este cuate porque los problemas de tiroides casi siempre están relacionados con problemas de sueño. Otra, por favor. Está Carlos Valverde, murió hace 2 años. Acá está Roberto Prado. Aquí está Miguel Ángel Guevara. Quiero mencionarles a Miguel Ángel Guevara y a su esposa Marisela, que son muy amigos nuestros, fundador del grupo de bioseñales.
Miguel Ángel es ingeniero electrónico y es el líder del grupo de bioseñales desde hace 25 años. Otra, por favor. Aquí estamos con Miguel Ángel Guevara, Marisela Hernández, festejando, bueno, además de la reunión anual que tenemos con un congresito, festejando que le habían dado el nombramiento de investigador emérito, el más alto nivel a Miguel, y Marisela le sigue, tiene exactamente los mismos méritos, lo único que le falta es cumplir 65 años, que es uno de los requisitos. Ahí tenemos una foto de hace 25 años, aquí a la izquierda estoy yo con dos de mis hijos. Uno es biólogo y trabaja regeneración en modelos animales en Kansas City, en el Instituto de Stanford, y el mayor es ingeniero y trabaja en Graz, en la Universidad de Graz, y se dedica al desarrollo de software y neurociencias y está haciendo el doctorado en ciencias cognitivas. Muchas gracias. Fueron casi 12. Bueno, simplemente para despedir queremos otorgar un reconocimiento aquí al doctor. El Tecnológico Nacional de México, a través del Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato, otorga el presente reconocimiento al doctor José Alberto Barras Villasca por su destacada participación como ponente con el taller Moldeamiento de la estructura y función del cerebro por habilidades blandas en la Expo Proyectos Integradores de Ingeniería Electrónica el 2024 Nacional. Firma el doctor José Gabriel Aguilera González, director académico de la institución, Uriangato, Guanajuato, el 25 de noviembre del 2024. Además de